Amables televidentes, en la entrevista de propuesta semanal contamos con la participación del licenciado Elpidio Báez. Él es abogado, mire, constitucionalista. Yo he leído una serie de trabajos de él en Vanguardia del Pueblo muy interesantes. Es diputado por la circunscripción número 3 del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, bienvenido Elpidio, como siempre, como si estuviera en tu casa, aunque estás en tu casa. Estoy a su total disposición para responder las inquietudes que ayuden a sus televidentes que cada semana y cada día siguen sus programas. Buenos días, Elpidio, encantada. Gracias, Elpidio. Elpidio, vamos a comenzar con el partido y el Congreso. Yo leí en la prensa recientemente que tú planteaste que el candidato presidencial para el 24 del PLD hay que seleccionarlo temprano para poderlo promover. Claro, ustedes tienen un problema de que el líder está inhabilitado. Gonzalo está sometido a una serie de expedientes cada día. Realmente, tú diste esa declaración, esa es tu posición. ¿Y qué tú opinas que debe de resultar del Congreso? Mire, yo he venido sosteniendo y defendiendo esa posición a contrapelo de muchas objeciones, dudas, cuestionamientos. ¿Por qué yo estoy planteando que el PLD debe elegir temprano su candidato? Primero, porque Danilo Medina no se puede presentar para las elecciones del 24. Tiene un impedimento constitucional y él es la figura más idónea, la figura mejor tallada políticamente, el político del PLD con mayor aceptación a nivel del electorado, pero tiene un obstáculo en la Constitución que le impide presentarse para un nuevo mandato. Entonces, el PLD no tiene una figura que tenga la proyección, ni la influencia, ni la experiencia de Estado que tiene el presidente Danilo Medina. Por eso el PLD temprano tiene que escoger un candidato para proyectarlo adecuadamente, para compactar el partido detrás de esa candidatura y entonces que ese candidato pueda llegar sin mucha dificultad a la población. Gonzalo Castillo no tuvo el tiempo para promover ni proyectar una candidatura presidencial. Tanto el proceso interno del partido fue accidentado como el corto tiempo que Gonzalo dispuso para hacer su campaña con un agravante en medio de una pandemia. Entonces, fueron muchos factores que afectaron la proyección adecuada de la candidatura de Gonzalo Castillo. Dada esa experiencia, el PLD tiene que seleccionar con mucho tiempo de anticipación su candidato. ¿Para qué? Para que internamente los disgustos y la malquerencia que genere la escogencia de ese candidato se subsanen con el tiempo y que ese candidato pueda ir a todos los barrios, a todos los municipios, a todos los distritos municipales, a toda la provincia, pueda presentarle su propuesta de gobierno a los empresarios, a los industriales, a los comerciantes, a los líderes sociales y comunitarios, a las organizaciones de la sociedad civil, a las iglesias católicas, a las iglesias no católicas, a todos los sectores. Por eso es importante escoger con tiempo un candidato para que él pueda vender incluso su propio perfil personal e individual y pueda conectar con ese electorado que siempre ha votado por el Partido de la Liberación Dominicana. Elpidio, pero el tiempo no fue un factor determinante para que la figura de Gonzalo Castillo se formara y ganara en 45 días.
Entonces, tú decías que ese mismo problema, por ese mismo problema quizás no ganaron las elecciones presidenciales. No entendí esa parte. No, yo he dicho que Gonzalo no desarrolló una candidatura con el tiempo suficiente como habitualmente se desarrolla una candidatura presidencial. Un candidato presidencial es totalmente distinto a un candidato a senador. Es distinto a un candidato a alcalde, a un candidato a diputado. Es una candidatura presidencial. Aquí, por ejemplo, ¿quiénes son los futuros candidatos presidenciales de los partidos? Luis Abinader, Leonel Fernández, para ponerte solo algunos ejemplos. Ahora, ¿cuántos años tiene Luis Abinader compitiendo por la presidencia de la República? ¿Cuántos años tiene Leonel compitiendo por la candidatura presidencial? Gonzalo Castillo, ¿de qué tiempo dispuso para desarrollar un proyecto presidencial? De meses. De meses. Mientras Leonel está compitiendo desde el 94, mientras Abinader está compitiendo desde 2012, Gonzalo dispuso de meses. Entonces, el PLD tiene que escoger un candidato para desarrollarlo durante 3 años. No puede esperar a hacer una primaria para escoger un candidato faltando un año o menos de un año. Evidentemente que eso va contra toda lógica de estrategia de marketing. Esa es la realidad. Elpidio, pero ¿tú no crees que ese candidato tenía limitaciones? Como por ejemplo el hecho de que no podía ir a entrevistas, de que no pudo participar en una serie de paneles, que quizás otro candidato, un Domínguez Brito, un Navarro, hasta el mismo Reinaldo Pared, qué sé yo, gente que tenía más base en el partido y que estaban curtidos en la labor política, quizás hubieran hecho un mejor papel. Claro, estamos en el mundo de las hipótesis, ¿no? Y de las adivinanzas. Sí, el mundo de las especulaciones y demás. Resulta que cuando tú vas a un proceso electoral, la gente vota por el más popular, por el que le llama más la atención. Y de todos los aspirantes internos en el PLD, el que desarrolló un perfil presidencial atractivo para el PLD y para la sociedad fue Gonzalo Castillo. Fíjese que Gonzalo Castillo derrotó a Leonel Fernández en la primaria del PLD, compitiendo de tú a tú. Le ganó a Leonel Fernández. Pero ahí hubo fraude, Elpidio. Bien, ese es el argumento de todo el que pierde. Si usted va como candidato a una junta de vecinos y pierde, dice que le hicieron fraude. Si usted va como candidato a la Asociación de Cronistas de Arte y pierde, dicen que le hicieron fraude. Si usted va al Colegio de Abogados y pierde, dice que le hicieron fraude. En todos los procesos de los partidos políticos, el que pierde, sobre todo si es por un ajustado margen, dice que le hicieron fraude. Lo real es que los votos que sacó Gonzalo Castillo se multiplicaron en las elecciones presidenciales y los votos que sacó Leonel Fernández se redujeron a 1/3 en las elecciones nacionales. ¿Cuántos votos sacó Leonel Fernández en la primaria del PLD y cuántos votos sacó en las elecciones del 5 de julio? Evidentemente que si le hubiesen hecho fraude, Leonel saca más votos que Gonzalo Castillo en las presidenciales del 5 de julio, pero no fue así. Gonzalo sacó más votos en esas elecciones y Leonel sacó menos votos. De modo que esa tesis del fraude yo no la comparto. Gonzalo Castillo ganó limpiamente en las primarias del PLD. Pero él pidió el manejo de esa Y esa gente, él pidió que votaron hasta las 2 de la mañana en el sur, después de cerrar las votaciones. La Junta Central Electoral
en ningún momento certificó que hubo irregularidades. Y la Junta Central Electoral fue el árbitro que administró el proceso electoral interno, porque en el PLD no había árbitros independientes para dirigir un proceso sin cuestionamiento. Lo que sucede es que Leonel Fernández consideraba, él y su grupo, que él era inderrotable, que no había manera de que en el PLD un PLDista le disputara y le ganara una candidatura. Bueno, apareció un PLDista que compitió y ganó. Y en las elecciones del 5 de julio obtuvo un mayor porcentaje de los votos obtenidos en el mes de octubre en la primaria del PLD. Y Leonel obtuvo un menor porcentaje de los votos obtenidos en ese proceso. Esa es la realidad, los números están ahí y la historia está ahí. Ahora bien, Leonel Fernández necesitaba de una excusa para tratar de salvar su prestigio nacional. Esa es la realidad. Elpidio, entonces, visto la cosa así, el candidato debe ser Gonzalo. Digo sí, si sale libre de todos los procesos judiciales que le han sometido. Debería ser él entonces. El Partido de la Liberación Dominicana va a escoger su candidato de entre los dirigentes que se presenten, que presenten sus aspiraciones. En el PLD no hay determinismo, en el PLD no hay, digamos, un favorito para ser candidato. En el PLD se van a presentar a las primarias del partido las compañeras y los compañeros que tengan sus aspiraciones y se le va a permitir competir, y el que mejor credencial tenga para retornar el PLD al poder en el 24, ese va a ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. De modo que será una decisión libre, una decisión soberana. La base del partido va a ponderar muy bien a quién se va a escoger para presentárselo a la sociedad dominicana, para darle a este país buenos gobiernos como lo que le dio el Partido de la Liberación Dominicana a este país. Él pidió, pero el manejo que tuvo la crisis de las primarias del PLD, la forma como se manejó el trato hacia el doctor Fernández, laceró definitivamente el partido y la división hizo mella. Obviamente los resultados están a la vista. Entonces, ¿no te parece que quizás el manejo que se le dio no fue el correcto? A nadie en el PLD se le ocurriría apostar a la división. Nosotros siempre pensamos y creímos que el manejo a la lucha interna y a la crisis interna por el control de los liderazgos pudo salvarse de otra manera. Yo nunca he querido que un dirigente del PLD abandone la organización. Yo nunca he apostado a que sectores importantes del partido se crucen de brazos para que el partido pierda, pero hay una realidad. En el PLD, igual que en otros partidos y en otros momentos históricos, estaban coexistiendo dos liderazgos fuertes, dos liderazgos sólidos, y evidentemente esa lucha política había paralizado el funcionamiento del partido. Ya el comité político no se reunía porque la lucha, las pugnas internas paralizaron el funcionamiento del partido. Y justamente esa parálisis del partido en parte trajo la derrota que cosechamos el 5 de julio. Esa es la realidad. Es muy difícil que dos liderazgos fuertes, que dos liderazgos de la dimensión del liderazgo de Danilo y del liderazgo de Leonel puedan coexistir de manera armoniosa en un partido. Siempre hay un liderazgo que se impone, que conduce, y Leonel había perdido el control del comité político
Y allí las decisiones que se tomaban ya no favorecían a Leonel porque él perdió el control y el liderazgo a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana y lógicamente Danilo Medina fue asumido y fue erigido como el líder principal de nuestra organización. Elpidio, yo pienso que uno de los éxitos del PRM es que ha presentado caras jóvenes, legisladores, senadores jóvenes, diputados jóvenes. Claro, era un partido joven y pudo abrirse. Después del Congreso, podemos seguir viendo la misma gente en el comité político, los mismos dirigentes, las mismas caras frente al país. Es decir, no es una oportunidad para una renovación, para que entren caras nuevas, caras frescas, porque uno sigue viendo ese mismo comité político ahí, muchos de los cuales son odiosos hasta para la base del partido. Hace muy difícil que una organización pueda catapultarse de nuevo. Mire, justamente el Partido de la Liberación Dominicana está celebrando con mucho éxito, con gran éxito, el 9º Congreso José Joaquín Vidó Medina. Y el lema del partido, del Congreso, es justamente por la transformación. Y la transformación y el fortalecimiento de la identidad partidaria. Ahora bien, transformación no significa coger a los líderes tradicionales del partido, que le han dado todos estos triunfos al partido. Dígame usted qué partido en la República Dominicana, en democracia, ha ganado 4 procesos electorales y de los últimos 24 años ha ganado 5 procesos electorales. ¿Cuál partido? Y todos esos procesos electorales el PLD lo ganó con ese comité político, con ese comité central, con esos presidentes de comités intermedios, con esos presidentes de comité de base. Ahora bien, el cambio es la única verdad, el cambio dialéctico. Todo partido, como todo ser humano, como todo ser viviente, vive en una transformación permanente, porque la realidad, la biología y la vida lo va imponiendo. Entonces el PLD entendió que para volver a conectar con la sociedad tiene necesariamente que hacer cambios importantes, no solo de caras, sino también de ideas, de conductas, de prácticas, de ética, por ejemplo. Porque aquí se piensa que con solo cambiar cara, tú vas a cambiar la vieja política por la nueva política. Por ejemplo, tú me vas a decir a mí que una persona joven, un político joven, una muchacha que ha enamorado a mucha gente, hoy diga una cosa en la oposición y en el gobierno cambie de opinión. Por ejemplo, una muchacha que diga que los préstamos son malos, que nunca va a votar por un préstamo. Y cuando llega al gobierno, entonces dice que hay que aprobar todos los préstamos. Y que ella misma va a explicar y va a justificar que se aprueben nuevos endeudamientos en el Senado, cuando hasta hace algunos meses lo condenaba. Ahí tienes tú el tema del barrilito. En la oposición lo condenaba. Cuando llega al gobierno dice que le va a dar otro uso a ese dinero. Entonces, el tema no es cambiar caras solamente. Hay que cambiar caras, pero también hay que renovar las ideas. Y en ese sentido es que el PLD está pensando, ¿cómo tú puedes decir, por ejemplo, que a donde quiera que haya un PLDista hay que nombrar a uno del PRM? Óyeme, y ese es el Estado moderno. Y esa es la nueva visión de hacer eficiente un Estado, un gobierno, diciendo que hay personas que sí tienen derecho a trabajar. Ustedes no lo hicieron así, Elpidio. No. Ustedes no lo hicieron así también. No, mire. Le dieron los puestos a todos los PLDistas. No, cuando el PLD ganó las elecciones con el apoyo de Balaguer, no hubo cambio en el gobierno.
en sentido general. Incluso Leonel Fernández fue y se reunió con Balaguer y le ofreció la mitad del gobierno. Balaguer dijo que no. Y volvió y se valió de dirigentes del reformismo para compartir el gobierno del 96-2000 con el doctor Balaguer. Cuando Hipólito perdió las elecciones en el 2004, Leonel Fernández, que ganó las elecciones de nuevo, no persiguió a los PRDistas de ese entonces. En las oficinas públicas no se buscaron a los PRDistas que fueron nombrados como Hipólito para sacarlo de los puestos. El PLD nunca ha tenido ese comportamiento de perseguir empleos, de estar mirando sueldos en nóminas. El PLD nunca ha hecho eso, de amenazar a empleados con cancelarlo, de producir cancelaciones masivas. Yo quiero que uno de ustedes, que son investigadores, que son personas muy acuciosas, me busque un recorte de periódico donde diga que el gobierno del PLD en algún momento de tomar posesión, o en el 96 o en el 2004, hizo cancelaciones masivas. No lo van a encontrar, porque el PLD no cree en eso de hacer cancelaciones masivas. El PLD nunca lo ha practicado. El PLD considera que cada dominicano, como establece la Constitución de la República, tiene derecho a desempeñar un trabajo, tiene derecho a ocupar un puesto y a servirle a la administración pública. El PLD nunca persiguió ni persigue por tema de empleos. Esa es la realidad. Pero otra cosa es lo que ha sucedido cuando el PRD era PRD, que ahora es PRM. Siempre hay una persecución, una denuncia, se genera un estado de desasosiego, de incertidumbre. La gente está en los empleos preocupadas. Hay personas que el estrés lo está matando, no duermen, son empleados, porque casi siempre llegan cantidades importantes de cancelaciones a esas oficinas públicas. Durante el PLD eso no ocurrió, porque el PLD no cree que tú tienes que sacar un grupo de gente para darle empleo a otros. No, el Estado tiene la suficiente capacidad para tú nombrar a personas competentes que vayan a hacer un trabajo en favor del gobierno y en favor del Estado dominicano. Así es que el PLD piensa. No solamente piensa, sino que ha actuado de esa manera. Elpidio, tú comentabas en el segmento anterior que parte de las causas de la derrota del PLD había sido precisamente, y de no haber podido el dirigente, el candidato presidencial, haber como que organizado un buen plan de gobierno, había sido la pandemia. Yo, por el contrario, pienso que una crisis bien manejada suma puntos, y pienso que en algún momento del proceso sumó puntos al PLD. Pero, ¿qué cosas entiendes tú que debieron hacerse y qué cosas no se están haciendo en este momento? Bien. El factor clave para entender la derrota del PLD, primero hay que buscarla en la división del partido, número uno, que me parece que es la causa eficiente. Número dos, en el error que cometió la Junta Central Electoral al suspender de manera irresponsable las elecciones municipales de febrero. Ese acto generó una crisis política momentánea que terminó perjudicando la imagen del Partido de la Liberación Dominicana. Si la Junta Central Electoral hubiese solamente suspendido las elecciones en aquellos lugares donde había problemas con el sistema del voto automatizado, que eran 18 lugares, y hubiese respetado la votación donde no se presentaron problemas con el voto, que eran 140 municipios,
evidentemente que los resultados electorales hubiesen sido otros. Hay que escuchar y ponerle atención a la denuncia de Carmen Iber Burgal, quien dijo que en ningún momento el Pleno de la Junta Central Electoral fue informado de la decisión que se iba a tomar. Hay que ponerle atención a las declaraciones de Rosario Graciano, miembro de la Junta Central Electoral, quien también dijo que no estaba informada de que se iban a suspender las elecciones municipales. Esa decisión la tomó de manera individual el presidente de la Junta Central Electoral sin consultar al Pleno de la Junta. Y recuerden que Carmen Iber Burgal dijo que en el Pleno de la Junta participaban personas de la sociedad civil que no debieron haber estado en esas reuniones, así como delegados que no debieron haber estado en ese lugar. De modo que ese fue otro factor importante que influyó en los resultados electorales. El otro factor, evidentemente, lo fue la pandemia. Datos que han sido recopilados alrededor de ese proceso. Mire, la abstención, ¿cuál fue el grado de abstención en este proceso? Votó Alto. Altísimo, que nunca se había presentado en democracia. Se votó cerca del 50%, cuando regularmente vota el 70%. Ahora bien, ¿qué género participó más en la votación? Los hombres. Votó el 55% de los hombres. Y las mujeres, ¿cuál fue el nivel de votación? El 40%. El PLD siempre ha sido fuerte en el voto femenino. Y justamente el voto femenino fue el que presentó mayor abstención. Votó el 40%, cuando regularmente vota más del 70%. Entre los hombres, donde el PLD siempre ha presentado un menor nivel de simpatía cuando se le compara con el voto femenino, votó el 55%. Entonces, evidentemente, que la pandemia jugó un rol muy importante, el miedo al contagio en pleno desarrollo de la pandemia del coronavirus, evidentemente que afectó en todo el proceso electoral. El Pidio no cabe la duda que es un gran vocero del PLD. Excelente. Se han estado sometiendo una serie de expedientes en contra de exfuncionarios del pasado gobierno, del gobierno de ustedes. Especialmente hay como 3 expedientes del ex candidato presidencial, de INAIPI, del Plan Social de la Presidencia. Esas querellas presentadas, que eventualmente serán procesos penales, ¿no podrían afectar aún más el nivel de simpatías del partido? Mire, sin lugar a dudas, que cuando a un partido se le acusa de tener funcionarios que han cometido irregularidades, evidentemente que eso perjudica la imagen de los partidos, porque la población le confía a usted con su voto la dirección del Estado para que usted lo haga bien, para que usted haga un buen gobierno y no para que usted vaya a enriquecerse de manera fraudulenta y de manera ilícita. Por eso el Partido de la Liberación Dominicana, el comité político, tomó la decisión de que todo aquel ex funcionario del PLD que cometió irregularidades y las pruebas le son presentadas en expedientes acusatorios, entonces que vayan a la justicia a defenderse. Cuando la acusación sea notoriamente política, que lo que busque sea distracción, crear un circo y dañar la imagen del funcionario y del Partido de la Liberación Dominicana, entonces el partido le va a poner abogados para que, cumpliendo con la Constitución, se haga el debido proceso. Porque el PLD entiende que todo el que se enriqueció de manera ilícita tiene que pagar sus culpas.
porque tiene que responder de manera personal e individual a los errores que cometió. Ahora, si se tiene la certeza de que no cometió errores y de lo que se trata es de iniciar un circo político para esconder, digamos, la ineficacia de las políticas del gobierno que se inicia, evidentemente que el partido va a defender a ese funcionario, a ese dirigente del PLD y a la gestión del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Pero déjeme hacerle una anotación, don Ramón. Mire, recuerde que el proceso de INAIPI fue en el gobierno del PLD que se abrió. Es decir, cuando se hizo la denuncia de que probablemente se estaban cometiendo irregularidades en el proceso de compras durante la declaratoria del estado de emergencia, fue el mismo gobierno del PLD que puso a disposición del Ministerio Público a los funcionarios, destituyó funcionarios y lo encausó de manera judicial para que sea el Ministerio Público que determine responsabilidades y para que sea el Ministerio Público que lleve el proceso ante los tribunales. Los demás casos también fue el PLD, el gobierno del PLD, que inició el proceso. El caso menos los de Gonzalo. Bueno, pero es que lo de Gonzalo se está, la acusación que se está haciendo, la están haciendo ahora. Y entonces los acusadores deberán demostrar su verdad jurídica en los tribunales. Porque aquí, usted sabe que primero a usted lo fusilan en las redes sociales. Primero su moral, su prestigio, su honorabilidad y su imagen la hacen trizas primero en las redes sociales. Luego, los sicarios de los medios de comunicación se encargan de acabar con el nombre del funcionario o exfuncionario y después la justicia se encarga del resto. Aunque usted salga con una sentencia que lo descarga de toda culpabilidad, ya su imagen y su nombre ha sido embarrado y ha sido atacado, y las diatribas y las falsas acusaciones y los expedientes elaborados ya han acabado con su buen nombre. De todos modos, ahí está la justicia. La justicia tiene que tomar las decisiones correspondientes y el Ministerio Público tiene que hacer sus diligencias. Por ejemplo, ahora tenemos a un director de contrataciones que él está forzando procesos porque ellos entendían que Miriam Germán se iba a prestar a recibir las presiones desde el poder para abrir procesos irresponsables e iniciar una persecución política en contra de los funcionarios. Entonces lo que están haciendo ahora es que se inventan una ONG para hacer expediente, encauzar expediente. El director de contrataciones públicas y la directora de la Comisión de Ética son las que están forzando y quieren mantener e iniciar un circo político. Pero el Ministerio Público, hasta ahora, el Ministerio Público está llevando el proceso como se debe de llevar. Tú no puedes destruir la imagen, la reputación, el prestigio y el principio de inocencia de los imputados hasta que tú no tienes un expediente firme con pruebas contundentes que comprometan la responsabilidad de la persona imputada. ¿Qué cosa Elpidio, la procuradora que atropelló Jean Alain Rodríguez frente al país? Qué bueno que ustedes le elogian. Qué pena que no tengamos más tiempo, Elpidio Báez, como siempre. Agradecido, tú eres excelente vocero del partido y anteriormente eras del gobierno. Qué lástima no tener más tiempo. Te agradezco mucho la participación. Gracias. Encantadísimo, siempre a sus órdenes. Gracias.
Nos vamos a una breve pausa comercial, amables televidentes, y continuamos en Propuesta Semanal.